Mi nombre es Dani Rodrigo González Chávez y soy estudiante de la Universidad de El Salvador en la asignatura Producción de Materiales Didácticos, con el tutor el licenciado Johnny Oswaldo Gómez Torres. A continuación vamos a hablar acerca de las sumas de Riemann, que es un tema que se mira en la materia de cálculo integral, en la carrera de licenciatura en enseñanza de la matemática. Vamos a hablar acerca de la introducción a las sumas de Riemann y cómo esto precede a lo que es en sí las integrales para calcular el área bajo las curvas. Entonces, para ello vamos a definir primeramente por qué se llaman sumas de Riemann y en qué consiste. Vemos por acá que las sumas de Riemann dice que es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. Se llama así en honor al matemático alemán del siglo XIX, Bernhard Riemann. Y ahora veamos acá. Dice, la suma se calcula, dice, dividiendo la región en formas de rectángulos, trapezoides, cuadrados, triángulos, parábolas o cúbicas, que juntas forman una región que es similar a la región que se está midiendo, luego calculando el área para cada una de estas formas y finalmente agregando todas estas pequeñas áreas juntas. Este enfoque se puede usar para encontrar una aproximación numérica para una integral definida, incluso si el teorema fundamental del cálculo no facilita encontrar una solución de forma cerrada. Debido a que la región rellenada por las formas pequeñas generalmente no es exactamente la misma forma que la región que se está midiendo, la suma de Riemann será diferente del área que se está midiendo. Este error se puede reducir al dividir la región más finamente utilizando formas cada vez más pequeñas a medida que las formas se hacen cada vez más pequeñas. La suma se acerca a la integral de Riemann. Entonces, dicho en otras palabras, lo que habla acerca de las sumas de Riemann es cómo calcular el área que tenemos bajo la gráfica de la función con respecto al eje de las X. Acá vemos en imagen que tenemos una serie de rectángulos debajo de la gráfica de la función. Suponiendo que ya tenemos esta gráfica, lo que nos piden es calcular el área que está con respecto del eje de las X hacia la función o la gráfica de la función. ¿Cómo hacemos eso? Según la suma de Riemann, lo que nos dice es de que tenemos que dividir en figuras geométricas la parte de la gráfica de la función hasta donde culmina y posteriormente calcular el área de cada una de las figuras geométricas que se han utilizado. Al hacer la sumatoria de todas estas áreas, pues vamos a obtener como resultado el área completo de lo que es el área bajo la gráfica de la función. Ahora bien, lo que nos dice acá también, si ustedes se fijan, de que vemos que en ocasiones sobresale de la gráfica y en ocasiones faltan algunos pequeños fragmentos de lo que es en los rectángulos a referencia de la gráfica. Acá lo que nos dice es de que a medida de que más rectángulos sean, basándonos en el ejemplo de la imagen, entre más rectángulos sean, pues será más fácil obtener un valor más cercano al exacto. Entonces, entre más rectángulos sean, más acortados sean, pues vamos a tener un margen de error mucho menor. Así que en eso es lo que consiste lo que es la suma de Riemann. Veamos ahora lo siguiente. El área de un rectángulo es igual al A. El área del rectángulo es igual a base por altura. Si ahora vemos de que lo que nos dice es de que, según lo que veíamos anteriormente, de que para calcular el área de todo este sector, tenemos que calcular el área de cada uno de los pequeños rectángulos que se ha dividido, ¿verdad? Todo el área bajo la curva de la gráfica. Entonces, para eso necesitamos conocer cómo se calcula el área de un rectángulo. Y acá lo dice, área es igual a base por altura. Ahora bien, si vemos que la base sería desde donde tenemos esta A, hasta donde tenemos x1. ¿Sí? Esto sería el equivalente a la base de ese rectángulo.
Y la altura pues sería donde va desde el eje de las X hasta donde topa con la gráfica, ¿sí? Donde se intersecta. Ahora bien, en el caso del área del rectángulo, acá lo vamos a definir como el área de I. Es decir, que va a ser el área de cualquiera de uno de los rectángulos, ¿sí? Puede ser el primer rectángulo, el segundo, el tercero, o puede ser n rectángulos. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir esa área? Pues, como lo decíamos, base por altura. La base sería entonces delta de x. Es decir, esta parte de acá, lo ancho, por así decirlo, sería delta de x, y lo alto estará definido por f de x. ¿Por qué f de x? Porque si tenemos la función y acá tenemos el valor, tenemos que encontrar dónde interceptan, es decir, que vamos a encontrar el valor de x y lo vamos a evaluar en f de x para encontrar la altura con respecto al eje y. Y de esta manera vamos a obtener, ya tenemos la base y la altura. Y así cumplimos con lo que es la fórmula para encontrar el área del rectángulo. Ahora bien, en el caso de la base, tenemos que la base es igual a delta de x. Ese delta de x se refiere al tamaño que hay de ancho entre de cada rectángulo que encontramos. ¿Y cómo vamos a encontrar ese delta de x o esa base? Pues lo vamos a encontrar con una pequeña fórmula. Vamos a hacer una resta, es decir, que vamos a restarle del último valor donde culmina la gráfica de la función hacia el valor que tiene donde comienza la gráfica de la función. Es decir, vamos a dejarlo como está en la fórmula, b menos a, y lo vamos a dividir entre el número de rectángulos que tenemos debajo de la gráfica. Es decir, de que si en este caso tenemos que 8 rectángulos, es decir, vamos a restar el valor de b menos el valor de a y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de rectángulos que tenemos, en este caso 8. De ahí ya obtenemos lo que es la base de nuestra fórmula para cumplir la fórmula de, de calcular el área de cada rectángulo, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la altura, ya decíamos de que lo calculábamos con respecto a evaluar x en la función, ¿verdad? Puede ser cualquier x de los que tenemos abajo, lo evaluamos en la función para encontrar el valor con respecto al eje de y. Y así ya tenemos cómo calcular tanto x como y. Y de igual manera, pues ahí ya tenemos cómo utilizar la fórmula, ¿verdad? Para calcular el área de cada uno de los rectángulos. Vamos a ver. Vale, por acá tenemos la siguiente diapositiva que nos dice lo siguiente. Definición de integrales como sumas de Riemann, dice. Si ya sabemos cómo funcionan las sumas de Riemann, ahora veamos a partir de esta lógica. El área que debemos de encontrar debajo de la curva con respecto al eje X es igual a la sumatoria del área 1, es decir, del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo, más el área del tercer rectángulo y así hasta el rectángulo n, es decir, que pueden haber una gran cantidad de rectángulos de los que se está sumando acá. Es decir, vamos a sumar todas las áreas y eso va a ser igual al área debajo de la curva de la gráfica. Eso también se puede definir de una manera más acotada, más resumida, como que A es igual a, acá tenemos el signo de sigma, que sigma lo que hace acá es representar una sumatoria, es decir, lo que tenemos en la parte de arriba, pero de una manera más abreviada, donde I es igual a 1, dice, hasta N. Entonces tenemos que A es A sub 1 acá. De igual manera, si I es igual a 2 hasta N, acá vamos a tener A sub 2 y así sucesivamente hasta A sub N. Ahora bien, si ya sabemos que A sub 1 es el área
de uno de estos rectángulos, entonces podemos representarlo de manera con la fórmula. Entonces tendríamos de la siguiente manera, que el área de todo esto sería representado de i igual a 1 hasta n con f de x sub i por delta de x. Este f de x sub i por delta de x es igual al a sub 1 o a sub i en este caso, ¿verdad? Es decir, que puede ser cualquiera del área de cualquiera de estos rectángulos. Ahora bien, si n tiende al infinito, es decir, de que acá podemos meter una gran cantidad de rectángulos y entre más grande sea, pues más exacto va a ser el valor del área debajo de la curva. Entonces, si n tiende a infinito, a un número extremadamente alto, entonces delta de x, que es la base, va a tender a 0. Es decir, que entre más rectángulos haya debajo de la curva, pues por ende la base va a ir tendiendo a ser cada vez más pequeño, es decir, a 0. Es como que si dividiéramos un número entre infinito, nos va a tender ese resultado a 0, ¿verdad? Ahora bien, ya de manera formal podemos definir esto de que el área de todo esto, todo lo que está debajo de la gráfica de la función con respecto al eje x, va a ser igual al límite de n cuando tiene al infinito por la sumatoria de i igual a 1 hasta n por el producto que tenemos acá, todo esto, ¿verdad? De f de x sub i por delta de x. Ahora, esto es lo que es equivalente a la suma de Riemann. Y esto se puede representar también, que ya se ve en cálculo integral, a lo que es la integral desde a hasta b por f de x dx, que ya sería la definición de una integral formal. Entonces vemos ahí cómo arrastra de lo que es una suma de Riemann hasta lo que es la definición de una integral, ¿verdad? Entonces vemos así como es que se podemos calcular el área debajo de el área de la gráfica de una función que está debajo con respecto a x, utilizando lo que son rectángulos. Y entre más grande sea la cantidad de rectángulos, pues más exacto va a ser el valor de esa área. Y pues acá lo vemos ya definido, lo que es la suma de Riemann. Y acá vemos que eso es igual a la definición formal de lo que es una integral. Así que esto ha sido todo por esta exposición, esperando que esto haya sido de apoyo para lo que es la materia. Estos son de los primeros temas que se abordan en la materia de cálculo integral. Y pues esperando de que podamos ir compartiendo más material, ¿verdad? Así que me despido y esperando que sea de bendición. Gracias.